Uno de los principales problemas con el que nos enfrentamos los profesores de español en Brasil es con el llamado fantasma del portuñol. ¿Por qué? Porque el portuñol, sin duda, es un fenómeno riquísimo que se produce en este contacto del habla cotidiano, eh, callejero, ¿no? del, de entre estos dos universos, lusoparlante e hispanoparlante, que permite sin duda desenvolverse de una manera cotidiana y en base a un léxico, digamos, básico, elemental. Sin embargo, cuando se trata de estudiar la lengua en su real dimensión, cuando se quiere estudiar el español y entenderlo en su complejidad, el portuñol suele ser más que una ayuda, en este caso un obstáculo. ¿Por qué? Porque suele pensarse, por lo general, que no bastaría, ¿cierto?, con estudiar español, bastaría solo con entender algunas palabras. Se tiende a reducir el español a un stock de léxicos parecidos, los falsos cognados, como se llaman. Entonces se suele pensar que habría una predisposición natural del luso parlante y también, yo creo, del hispano parlante al conocimiento espontáneo de esta lengua, cosa que no acontece con el inglés, el francés y en general con las lenguas modernas. Entonces, ¿qué acontece? Acontece que habría, que en base a esta ilusión falsa, ¿cierto?, de una competencia espontánea, se tiende a un equívoco, se tiende a entender que, que los dos idiomas son casi lo mismo y que en el fondo el español sería una extensión del brasileño, cosa que no es. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se da cuenta de esto, percibimos, el estudiante percibe al poco andar que el español es un idioma más, que el español es un idioma distinto, que el español, pese a esa capa lexical de sonoridades y de similitudes, tiene una complejidad que precisa estudiarse, que su estudio es lento, es riguroso, es penoso en algunos casos, porque tiene, sobre todo en la fonética y en toda la complejidad propia de la gramática y de la historia de la lengua española, tiene elementos que no tiene el portugués. Entonces, no podemos devalorar, sin duda, el valor del portuñol porque permite un primer acercamiento y permite una, ser usado como un fenómeno propio en el caso en el momento de estudiar el español, pero no podemos entender, cierto, que bastaría, como dice una profesora, el portuñol para hacer Mercosur, es decir, no basta con el portuñol para crear la verdadera integración latinoamericana. Sin duda sirve, es valiosísimo que podamos comunicarnos, ser capaces de pedir en un restaurante, ser capaces de contactarnos con alguna persona, pero el idioma no se reduce a eso. El idioma es complejo, la gramática es compleja, pero también en la medida que uno va conociendo y va superando esa complejidad y va estudiando el idioma, va ingresando a un universo totalmente distinto, enriquecedor, en la medida que es capaz de leer, que es capaz de interpretar, que es capaz de escribir en español y que es capaz de entender todas las tramas y problemáticas que tienen las formas verbales, etcétera, etcétera. En este sentido, entonces, el llamado es a no desvalorar el portuñol, porque sin duda es un incentivo, es el primer gran incentivo. Y en segundo lugar, cuando se trata de aprender el idioma, tenemos que entender que el portuñol cumple una función y hasta ahí llega. Y que el idioma, el estudio del idioma es como el estudio de cualquier, el estudio del idioma español es como el estudio de cualquier disciplina, cualquier ciencia. Es decir, que hay que ir paso a paso, a partir de métodos, a partir de técnica, a partir de una disciplina, de una voluntad, con ternura, con una sistematicidad, con un trabajo disciplinario, etcétera. Que solo se va consiguiendo en un tiempo tan poco breve. No es, se puede aprender unos cuantos léxicos, una sonoridad, unos cuantos meses, pero el verdadero, digamos, hispanoparlante, en el caso del brasileño, requiere por lo menos, creo yo, 1 a 2 años de estudio sistemático para que pueda dominar. Va a depender obviamente del nivel de conocimiento que tenga,
del interés que ponga al compromiso de estudiarlo, a ciertas capacidades también cognitivas del lenguaje, pero lo importante y lo principal es que las escuelas de idiomas, las universidades y los profesores que estamos en esto podemos dar cuenta que efectivamente es posible, es totalmente posible, y no solamente es posible, sino que es necesario y importantísimo hoy aprender un segundo idioma. El español está a la mano, solamente se requiere de un profesor que tenga las técnicas, que tenga la disciplina, y sobre todo de estudiantes como ustedes que quieran aprender español, que se comprometan y que sean rigurosos. Y eso está asegurado que en un plazo de 6 a un año y medio, dependiendo los plazos y los intereses, se logra finalmente ir manejando el idioma, y se va saliendo, ¿cierto?, de esa reducción, de ese reduccionismo al que se ha sometido históricamente el español al fenómeno del portuñol.